Capítulo primero. Continuidad de la religión. Quedan pocos vestigios de la antigua religión de la Britania precristiana, pero es contrario a toda experiencia que un culto muera sin dejar rastro inmediatamente después de ser introducida una nueva religión. La llamada conversión de Britania significó solamente la conversión de sus gobernantes. La masa del pueblo continuó observando sus antiguas costumbres y creencias bajo una capa de ritos cristianos. Los siglos trajeron una profundización del cristianismo, el cual, introducido desde arriba, penetró poco a poco hacia abajo, atravesando una clase después de otra. Durante este proceso, las leyes como la práctica de ciertos ritos paganos se hicieron más estrictas paralelamente al crecimiento del poder del cristianismo. La Iglesia probó su fuerza contra las brujas en lugares elevados y salió victoriosa. Y en el siglo XV se declaró la guerra abierta contra los restos del paganismo con la famosa bula de Inocencio VIII. Este paganismo se practicaba solamente en ciertos lugares entre ciertas clases de la comunidad. En otros sitios, el antiguo ritual fue adoptado dentro de la Iglesia o tolerado por ella, y las danzas del Maypole y otras fiestas rústicas permanecieron como supervivencias de los ritos del culto primitivo. No está claro si la religión que sobrevivió como culto de la brujería era la misma que la de los druidas o bien pertenecía a un estrato anterior. Aunque las descripciones de los autores clásicos suelen ser demasiado vagas y limitadas para fijar esta cuestión, queda lo suficiente como para mostrar que existió en otros tiempos un culto de la fertilidad en estas islas, análogo a cultos similares del mundo antiguo. No es de suponer que tales ritos fueran suprimidos por las tribus que entraron en Gran Bretaña después de la retirada de los romanos. Puede, pues, considerarse que el culto continuó entre las gentes que los misioneros cristianos se forzaban en convertir. Como quiera que las crónicas históricas de estas islas fueron redactadas por eclesiásticos cristianos, deben hacerse las necesarias concesiones a la predisposición religiosa de quienes las escribieron, la cual les hizo dar la impresión de que el cristianismo era la única religión existente en aquel tiempo. Pero, si bien las crónicas silencian la cuestión que nos ocupa, las leyes y estatutos de las diferentes comunidades, tanto seculares como eclesiásticas, conservan claros testimonios de la continuación de los antiguos cultos. A este respecto, las fechas de la conversión de Inglaterra resultan instructivas. En la siguiente tabla figuran las principales. Del 597 al 604, misión del monje Agustín. Londres todavía en el paganismo. Conversión de Ethelberto, rey de Kent. Después de la muerte de Ethelberto, el cristianismo sufrió un revés. 604. Conversión del rey de los sajones orientales, cuyo sucesor cayó en la apostasía. 627. Conversión del rey de Northumbria. 628. Conversión del rey de Anglia Oriental. 631 a 651, misiones de San Aidan. 635, conversión del rey de Wessex. 653, conversión del rey de Mercia. 654, reconversión del rey de los sajones orientales. 681, conversión del rey de los sajones meridionales. El influjo del paganismo se manifestó posteriormente en dos ocasiones. En el siglo IX hubo una invasión de los paganos daneses bajo Guthrum y en el siglo XI el rey pagano Canuto condujo sus hordas a la victoria. Como en el caso de los reyes sajones del siglo XII, Guthrum y Canuto fueron convertidos y los componentes de las tribus siguieron el ejemplo de sus jefes, profesaron el cristianismo y fueron bautizados. Sin embargo, no puede imaginarse que estas conversiones en masa pasaran de ser nominales en la mayoría de los casos.
aun cuando la religión del rey fuera exteriormente la de la tribu. Sí, como sucedió entre los sajones orientales, el rey renegaba de sus antiguos dioses, volvía luego a ellos y finalmente los abandonaba todos. La tribu seguía su ejemplo y, en público al menos, adoraba a Cristo, a Odín o a cualquier otra deidad a la cual el rey miraba con favor en determinados momentos. Pero difícilmente puede haber alguna duda de que, en privado, la masa del pueblo continuará adherida a la antigua religión a que estaba acostumbrada. Esta conversión tribal se señala claramente en el caso en que un rey pagano se casaba con una reina cristiana o viceversa. Y debe notarse que un rey nunca cambiaba de religión sin una detenida consulta con sus súbditos principales. Un ejemplo de dos religiones existentes una al lado de la otra se encuentra en el relato de Redwold, rey de los sajones orientales, quien, en el mismo templo, tenía un altar para hacer sacrificios a Cristo y otro, más pequeño, para ofrecer víctimas a los demonios. La continuidad de la antigua religión queda probada por las referencias a ella en los autores clásicos, las leyes eclesiásticas y otros registros legales e históricos. En el siglo I, Estrabón, que vivió del 63 a.C. al 23 después de Cristo, escribe: en una isla junto a Britania se venera a Demeter y Perséfone con ritos semejantes a las orgías de Samotracia. Siglo IV. Dionisio dice que en las islas cercanas a Jersey y Guernsey los ritos de Baco eran efectuados por las mujeres, coronadas de hojas, bailaban y producían un griterío aún mayor que los tracios. Siglo VII. Teodoro, arzobispo de Canterbury del 668 al 690. El Liber Penitentialis de Teodoro contiene las leyes eclesiásticas más antiguas de Inglaterra. Consiste en una lista de pecados y la penitencia correspondiente a cada uno de ellos. Toda una parte está dedicada a dar detalles de la antigua religión y de sus ritos. Por ejemplo, hacer sacrificio a los demonios, comer o beber en un templo pagano, a, por ignorancia, b, después de haber sido advertido por el sacerdote cristiano de que ello es un sacrilegio y equivale a la mesa de los demonios, c, como culto a ídolos y en honor de ídolos. No solo celebrar festines en los abominables recintos de los paganos y ofrecer comida allí, sino también consumirla, entregarse a esta disimulada idolatría tras haber abandonado a Cristo. Si alguien, en las calendas de junio, deambulara como si fuera un ciervo o un toro, es decir, tomara la forma de un animal salvaje, vistiendo la piel de un animal de rebaño y poniéndose cabezas de bestias, aquellos que de tal guisa se transformaran para tener la apariencia de un animal salvaje, 3 años de penitencia, porque esto es diabólico. Leyes de Witred, rey de Kent, 690. Se infligen multas a quienes hacen ofrendas a los demonios. En el siglo VIII, la Confessionale y Penitentiale de Egberto, primer arzobispo de York, del 734 al 766. Prohibición de hacer ofrendas a los demonios, de la brujería de hacer augurios según los métodos de los paganos, de hacer promesas, se cumplan o no se cumplan, a manantiales, piedras o árboles, de coger hierbas con conjuros, excepto con las oraciones cristianas. Ley de los sacerdotes de Northumbria. Quien quiera que de hoy en adelante practique cualquier clase de paganismo, tanto mediante sacrificios como con uso del fuego, que sea amigo de brujerías o adorador de ídolos, si es Thane del rey, deberá pagar 10 medios marcos, la mitad a Cristo y la mitad al rey. Todos debemos amar y adorar a un solo Dios, limitarnos estrictamente a un solo cristianismo y renunciar totalmente a todo paganismo. Siglo IX. Decreto atribuido al Concilio General de Ancira. Ciertas mujeres malvadas, desviándose hacia Satanás y seducidas por las ilusiones y fantasmas de los demonios, creen y aseguran que cabalgan por la noche con Diana sobre ciertos animales, salvando enormes distancias y obedeciendo las órdenes de ella como si fuera su señora, tras ser evocadas por la misma ciertas noches.
Siglo X. Leyes de Eduardo y Guthrum, después del 901. Si alguien violara el cristianismo o reverenciara el paganismo, de obra o de palabra, deberá pagar según el acto cometido. Leyes del rey Athelstan, del 924 al 940. Hemos ordenado respecto a brujerías y hechizos, si alguien muriera a consecuencia de ellos y quien los hiciera no pudiera negarlo, responderá a este de ello con su vida, pero si lo negara y resultara culpable en la triple ordalía, permanecerá 120 días en prisión. Cánones eclesiásticos del rey Edgar, 959. Ordenamos que todos los sacerdotes fomenten celosamente el cristianismo y extingan todo paganismo, que prohíban la adoración de manantiales, las necromancias, las adivinaciones, los encantamientos, la adoración de hombres, las prácticas vanas llevadas a cabo mediante conjuros y fritzplots, y con los saúcos y otros varios árboles, con piedras y con muchos otros engaños, con todo lo cual los hombres hacen muchas cosas que no debieran hacer. Y mandamos que todo cristiano acostumbre a sus hijos al cristianismo y les enseñe el Padre Nuestro y el credo. Y mandamos que en los días de fiesta se haga abstención de canciones paganas y juegos diabólicos. Leyes del rey Ethelred, 978 a 1016. Que todo cristiano haga lo que le es menester, que guarde estrictamente el cristianismo, veneremos celosamente el verdadero cristianismo y despreciemos por entero todo paganismo. Siglo XI. Leyes del rey Canuto, del 1017 al 1035. Prohibimos formalmente todo paganismo. Es paganismo la adoración de ídolos por los hombres, es decir, su adoración de dioses paganos, del sol o de la luna, del fuego o de los ríos, de piedras o manantiales de agua, de árboles forestales de cualquier clase, así como el amor a la brujería o la promoción de hechicerías maléficas de cualquier clase. Siglo XIII. La brujería convertida en secta y herejía por la Iglesia. El presbítero de Inverkeithing tuvo que presentarse ante el obispo en 1282 por dirigir una danza de la fertilidad por Pascua alrededor de la imagen fálica de un dios. Se le permitió que conservara su beneficio. Siglo XIV. En 1303, el obispo de Coventry fue acusado ante el Papa de reverenciar al diablo. Proceso de la dama Alicia Keiteler, 1324, procesada por brujería operativa y ritual y hallada culpable. El Formicarius de Nider, 1337, una información detallada sobre las brujas y sus procedimientos en Berna, quien había estado infestada por ellas durante más de 60 años. Siglo XV. Juana de Arco, quemada como bruja en 1431. Gilles de Rais, ejecutado como brujo, 1440. Bernardo di Bosco, 1457, enviado por el Papa Calixto III para suprimir las brujas en Brescia y sus alrededores. Bula del Papa Inocencio VIII, 1484. Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con demonios, íncubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, encantamientos, hechizos y conjuros sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la preparación de los animales, la mies de la tierra, las uvas del viñedo y el fruto de los árboles, así como a los hombres y las mujeres, el ganado y otras clases de animales, las vides y los manzanos, los pastos, el maíz y otros frutos de la tierra, haciendo y procurando que los hombres y las mujeres, el ganado y otros animales sufran y sean atormentados, tanto desde dentro como desde fuera, de modo que los hombres no pueden engendrar ni las mujeres concebir, e impiden la acción conyugal de los hombres y mujeres. Se observará, por lo que antecede, que la bula del Papa Inocencio, considerada como el estallido de la brujería por muchos escritores modernos, no es más que una de tantas ordenanzas contra las prácticas de un culto anterior.
no tiene en cuenta el efecto de estas prácticas sobre la moralidad de la gente que creía en ellas y solo da importancia a su poder sobre la fertilidad de los seres humanos, de los animales y las plantas que deberán ser cosechadas. En suma, es exactamente la denuncia que podría esperarse de un cristiano contra una forma pagana de religión cuya idea central fuese la veneración de un dios de la fertilidad. Mirado a la luz de un culto de la fertilidad, el ritual de la brujería se hace comprensible. Destinado al principio, a la promoción de la fertilidad, fue degradándose poco a poco hasta convertirse en un método para debilitarla, y así las brujas que en otro tiempo habían contribuido a dar prosperidad a la gente y a la tierra, expulsando todas las malas influencias, al correr del tiempo fueron consideradas ellas mismas como malas influencias y fueron miradas con horror en consecuencia. Los verdaderos sentimientos de las brujas para con su religión han sido registrados en muy pocos casos, pero pueden inferirse de los pocos testimonios que quedan. El ejemplo más antiguo procede de Lorena, en 1408, cuyo mal hecho las citadas damas decían y confesaban haber experimentado con un contentamiento y una hartura de placer como no habían jamás gozado hasta entonces. Delancre se tomó muchas molestias para conseguir las opiniones de las brujas y quedó manifiestamente escandalizado de sus declaraciones. Una bruja muy insigne, entre otras, nos dice que siempre ha creído que la brujería es la mejor religión. Jean de Basson, de 29 años de edad, nos dice que el aquelarre es el verdadero paraíso, donde se halla mucho más placer del que pueda expresarse, que quienes van a él encuentran el tiempo corto a fuerza de placer y de contentamiento, que no pueden dejarlo sin un maravilloso pesar, de modo que están muy impacientes por volver a él. Marie de la Halde, de 28 años, muy hermosa mujer, declara que experimentaba un singular placer yendo al aquelarre, y que tanto era así que, cuando la invitaban a que fuera a él, iba de mil amores, no tanto por la libertad y la licencia de unirse íntimamente unos con otros, lo que, por modestia, dice no haber hecho nunca ni visto hacer, como porque el diablo tenía tan ligados sus corazones y sus voluntades que apenas dejaba entrar en ellos ningún otro deseo. Además de esto, dice que no creía hacer nada malo yendo al aquelarre y que sentía más placer y contentamiento que yendo a misa, porque el diablo les hacía creer que era el verdadero Dios y que la alegría que los brujos y brujas hallaban en el aquelarre no era más que el comienzo de una mayor gloria. Las brujas decían que iban al aquelarre y veían todas esas abominaciones con una voluptuosidad admirable y que sentían un violento deseo de ir y estar en él, por lo que el día les parecía demasiado apartado de la noche en espera de hacer el viaje tan deseado. Tan lejano les parecía el punto al que debían ir y tan lentas las horas de espera como corta la duración de su agradable estancia en él y la deliciosa diversión de la que gozaban. Después hay el falso martirio. Se dan brujos y brujas tan encarnizadamente dedicados a su endiablado servicio del diablo que no hay tortura ni suplicio que los espante, y diríase que van al verdadero martirio y a la muerte por amor a él, con la misma alegría con la que irían a una fiesta pública de placer y regocijo. Cuando son apercibidas por la justicia, no lloran ni derraman una sola lágrima, aunque su falso martirio sea la tortura o el patíbulo, lo hallan tan agradable que muchas de ellas sienten impaciencia por ser ejecutadas y soportan el proceso harto alegremente con la esperanza de estar pronto con el diablo. Y nada las inquieta en su prisión, como no sea el no poder testimoniarle cuánto sufren y desean sufrir por él. Baudin dice: hay otras a las cuales Satanás promete que serán muy dichosas después de esta vida, lo que impide que se arrepientan y mueren obstinadas en su maldad. Las muchachas de Madame de Bourignon, en Lille, 1661, no tenían el menor propósito de cambiar, de dejar estos abominables placeres, según me dijo un día una de ellas de 22 años. No, me dijo, no quiero ser distinta de lo que soy.
me siento demasiado satisfecha de mi modo de ser. Aunque no se nos da razón de las opiniones de las brujas inglesas y escocesas, hay claras pruebas de que fueron las mismas que las de aquellas de los Bajos Pirineos, puesto que no solamente se hacen adeptas por su propia voluntad, sino que, en muchos casos, no parecen haber necesitado persuasión alguna. En un gran número de juicios, cuando consta que las brujas reconocieron que se les había pedido que pasaran a formar parte de la comunidad, sigue una expresión de este tipo: acepté y asentí a ello libre y voluntariamente. Y que también es evidente que se aferran a su Dios con la misma fuerza que las que ejecutó de Langres, dado que las brujas de North Berwick, llamadas Rose Hallibread y Rebecca West, murieron muy obstinadas y refractarias, sin ningún remordimiento y sin mostrarse aterrada su conciencia por su abominable brujería, que el mayor Wire murió como brujo, renunciando a toda esperanza del cielo, que las brujas de Northampton, Agnes Brown y su hija, a las cuales jamás se oyó rezar o invocar a Dios, jamás pedir perdón por sus ofensas a Dios o al mundo, murieron con esta peligrosa y desesperada resolución suya. Que Elinor Shaw y Mary Phillips, al ser invitadas en su ejecución a que rezaran sus oraciones, lanzaron ambas una fuerte carcajada, pidiendo al diablo que fuera a ayudarlas y haciéndolo de una manera tan blasfema que no sería decente mencionar. De modo que el alguacil mayor, al ver su insolente impenitencia, las hizo ejecutar con la mayor diligencia. Mientras tanto, maldecían y disparataban con furor, y mientras estuvieron con vida, llamaron a los demonios verdaderos hacedores, por lo que murieron resueltamente a su servicio. El resto del conventículo murió sin la menor confesión ni contrición.